Si tienes un negocio, posiblemente tienes muy claro que día a día enfrentamos problemas o retos que a veces son tan grandes que no sabemos cómo resolverlos, no encontramos la manera de resolverlos. Y es ahí donde buscamos asesoría externa, buscamos a alguien que nos pueda ayudar, que sea externo a la empresa y que de cierta manera pueda traer esa solución que tanto necesitamos. Lo interesante es que muchas veces esos problemas, esos mismos problemas para los cuales buscamos ayuda externa, realmente se pueden resolver internamente en el negocio, se pueden resolver con los recursos que ya tenemos. Así que este episodio va a ser un poco contraproducente porque yo realmente doy servicios de consultoría, yo doy este tipo de ayudas para que las empresas puedan solucionar retos como por ejemplo ser más productivos, poder lograr que las actividades que se llevan en el día a día estén más organizadas, haya una claridad en cuanto a la estructura, en cuanto a los procesos y que de esa manera se pueda tener mucha más eficiencia. Entonces, ¿por qué hago este episodio? Bueno, básicamente sé que hay muchas empresas que no tienen el presupuesto para invertir en que un asesor externo venga a su organización y les solucione o les ayude a llegar a esa respuesta. Entonces, este episodio lo voy a enfocar justamente para cualquier emprendedor, cualquier empresa que de cierta manera no tiene de momento el recurso para invertir en una consultoría externa y que pueda con esta información tomar acción para poder resolver sus problemas o sus retos. Así que bueno, sin mayor alargue, vamos con este episodio número 11. Y bueno, primero que nada, si este es el primer episodio que estás escuchando de mi parte, me presento brevemente. Mi nombre es Ricardo Elizondo, yo soy ingeniero industrial de profesión y me especializo en lo que es el minimalismo empresarial. Este tema del minimalismo es básicamente un estilo de vida, una filosofía de vida que nos induce a tratar de tener más equilibrio en todo lo que tengamos, tanto físico como a nivel de emocional. Entonces, algo que yo hago hoy en día o que he hecho hoy en día es que he reducido mi vida material a una única mochila y eso me permite no solamente tener más paz en la vida, sino que me permite movilizarme con mayor practicidad. Y por eso hoy en día viajo mientras trabajo, ayudando a empresas de diferentes partes de Latinoamérica a que puedan simplificar, sistematizar y documentar sus procesos de manera ágil y también empezar a inculcar esta filosofía de mejora continua y también del minimalismo en sus empresas de manera que puedan tener mucha más paz en sus operaciones y pueda ser mucho más eficiente el poder delegar trabajo y poder facilitar un ambiente donde se genera una cultura de respeto y una cultura de mejora continua en sus empresas. Entonces, bueno, en el episodio de hoy vamos a enfocarnos justamente en cómo podemos ahorrar. Y en este caso es cómo podemos ahorrar esfuerzos internos para solucionar problemas de la empresa sin tener que pasar a invertir en un consultor externo, en un consultor que, si bien yo lo recomiendo, a veces no hay presupuesto para hacerlo. Así que bueno, comencemos con estas estrategias de una vez para poder ir mejorando entonces con todos los recursos que ya tenemos dentro de nuestra organización. La primera recomendación que voy a dar es una de mis favoritas y es simplificar procesos. Digo que es de mis favoritas porque tiene que ver mucho con el minimalismo. Y es que cuando uno empieza a implementar el reducir o simplificar la vida de uno, se hace más fácil tener paz. Y la paz es lo contrario al caos. Justamente en las empresas a veces tenemos mucho caos en las operaciones porque hay tantas cosas que están pasando, los procesos son tan complejos que siempre hay espacio para que ocurra un error. Y cuando ocurren errores, salen las urgencias y luego no sabemos cómo podemos resolver la situación. Entonces, una manera de encontrar soluciones más ágiles a nuestros problemas en la empresa es tratar de que los procesos sean tan simples que sea muy evidente identificar cuando algo mal ocurre e incluso sea tan evidente y tan claro que los mismos colaboradores puedan ejecutar una medida de solución a ese problema. Y de hecho, a eso es a lo que queremos llegar, a una cultura organizacional donde todo tu equipo está capacitado y tiene claro los procesos al punto de que si algo mal ocurre,
ellos automáticamente ya tienen claridad de cómo resolverlo, sin tener que depender de los jefes y por supuesto sin que los jefes tengan que depender de contratar a una persona externa. Así que primera etapa, simplifica procesos. ¿Cómo lo puedes hacer de manera práctica? Número uno, cambia la mentalidad. Cambia la mentalidad de que no se pueden mejorar mis procesos porque están más que optimizados. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque la mayoría de procesos o en general los procesos no son perfectos. Y no son perfectos porque siempre hay muchas variables en juego. Entra en juego el clima, de cómo está el ambiente en el lugar. Si tal vez cuando hace más calor, puede ser que el proceso se ejecuta de una manera, mientras que cuando está más frío se ejecuta de otra. La misma persona que lo ejecuta es una variable. Y a veces la persona está muy motivada, a veces no está tan motivada. El hecho de la materia prima, si estás creando un producto físico, la materia prima que usas a veces puede venir buena, a veces puede venir mala. Entonces siempre hay muchas variables en juego que pueden provocar un problema. Por lo tanto, siempre vas a poder identificar áreas de mejora. Y es ahí donde queremos llegar. Si tienes esta mentalidad clara, el siguiente paso es comienza a listar el paso a paso de tu proceso. Puedes hacerlo tipo como un checklist o como un diagrama de flujo donde vas viendo la interacción de cada una de las actividades que componen el proceso en sí. Por ejemplo, digamos que vamos a analizar el proceso de ventas porque usualmente han estado surgiendo muchos problemas en el proceso de ventas, cosas que no se hacen correctamente. Entonces comenzamos a identificar en el ABC del proceso que tal vez hay algunas actividades que no tienen tanto sentido de hacerse. Puede ser que estemos copiando información de un chat, pegándola en un archivo Excel y luego de ahí tenemos que enviar información a otro lugar. Y tal vez esas actividades como que sabemos que se pueden hacer más rápido, pero tal vez no le hemos dedicado mucho tiempo a buscar una solución. Así que, simple, hacemos el diagrama de flujo. Una vez que identificamos cada una de las actividades, comenzamos a preguntarnos por cada actividad, ¿qué pasaría si yo no la hago? ¿Qué pasaría si esta actividad en específico del proceso no la hago? ¿Saldría bien lo que queremos hacer o no? ¿Sí o no? Si la respuesta es que no, bueno, es una actividad posiblemente importante. Pero si la respuesta es que sí, que tal vez no afecta tanto, bueno, ya ahí nos estamos diciendo a nosotros mismos que esa actividad deberíamos o eliminarla o reducirla. Entonces, siempre busca formas de mejorar tu proceso. Siempre se puede. El primer paso es creer que se puede y en segundo lugar, graficarlo o tenerlo muy claro el ABC para poder ver con facilidad dónde mejorar. No intentes mejorar un proceso simplemente viéndolo así al aire, como imaginándolo. Así no vas a llegar a ningún lugar. Tienes que escribirlo, tienes que colocarlo en papel, porque es ahí cuando te das cuenta. Y eso es lo que hace un consultor. Un consultor llega y simplemente te pregunta, yo eso es lo que hago. Te pregunto, bueno, dame el ABC del proceso y empezamos a ver ese ABC. Y cuando empezamos a hacerlo lo más detallado posible, nos damos cuenta de que el mismo dueño de negocios dice, bueno, la verdad es que eso yo creo que podría quitarse. Y es algo que era muy evidente para él y para mí, pero hasta que lo puso por escrito y hasta que se dio el tiempo de verlo paso por paso, fue que se dio cuenta de la mejora. Así que, primera recomendación, simplifica tus procesos y te aseguro que no solo se reduce en la cantidad de problemas, sino que cuando surge un problema es mucho más fácil resolverlo. La segunda recomendación que voy a darte es enfócate en lo esencial. Y esto es que a veces queremos resolver tantos problemas que nos damos cuenta de que no es posible, tenemos que pedir ayuda. Pero si en lugar de eso nos enfocamos en cuáles son los problemas más importantes, vamos a ver que tal vez con los recursos que ya tenemos es más que suficiente para atacar esos problemas. Entonces, antes de intentar resolver todo de una sola vez, enfócate en lo realmente importante, enfócate en aquellos problemas que pueden estar impactando más fuertemente en tus finanzas, en la motivación del personal o en general en los resultados de la calidad del servicio o producto que estás dando y la satisfacción del cliente. Entonces busca cuáles son esos principales problemas y ahora que ya los tienes identificado, dedica esfuerzos a eso. De esta manera vas a darte cuenta que posiblemente los recursos que ya tienes son suficientes para atacar esos retos y de esa manera vas a evitar tener que contratar a una persona externa. La tercera recomendación es aprovechar al máximo los recursos que ya tenemos en el negocio, en la empresa. Uno de los más importantes es el talento humano. Y el talento humano es justamente darnos cuenta de que a veces
estamos buscando desesperadamente ayuda de alguien para resolver un problema en la empresa y empezamos a buscar hacia afuera, empezamos a buscar consultores o empresas que ayuden a otras organizaciones a resolver lo que en ese momento estás viviendo. Puede ser un problema de ventas, puede ser un problema en la parte operativa o algo a nivel de recursos humanos. El punto es que independientemente del problema que tienes, lo más probable es que los mismos colaboradores que ya tienes poseen la solución. ¿Por qué es posible que posean la solución? Número uno, porque son los que día a día viven lo que ocurre en la empresa. Un dueño de negocio no sabe exactamente lo que vive la empresa. Entiende lo que se necesita hacer para poder crecer y mejorar y seguir avanzando, y también sabe cómo fue el proceso de crear la empresa, si fue que estuvo desde el inicio. Sin embargo, como ya no se dedica 100% a ello porque ha empezado a delegar tareas, ya no es el que conoce al máximo los procesos, ahora son los colaboradores. Y ellos, como lo viven día a día, quieran o no, como el ser humano es una máquina de resolver problemas, de buscar soluciones, quieran o no, los colaboradores siempre que están haciendo sus actividades van a pensar en formas de hacerlo mejor, van a pensar en formas de cómo mejorar ese proceso. Estas soluciones las tienen en sus manos, pero usualmente no las comunican a los dueños de negocio porque ellos piensan que lo más probable es que no los van a escuchar. Lo más probable es que si ellos proponen una mejora, simplemente se va a quedar ahí en el olvido, o peor aún, puede ser que sí la usen, pero se la atribuyan a ellos. Es decir, como que el colaborador llega con el dueño de negocio, llega con el jefe, dice la mejora, el jefe la implementa y luego el jefe se atribuye el mérito. Entonces, este tipo de situaciones lo que provocan es que se pierde información en el camino, porque esas propuestas de mejora nunca llegaron al dueño de negocio, nunca se logró escuchar por parte del dueño de negocio. Entonces, antes de pasar a contratar a una empresa externa, asegúrate de plantear los retos que está teniendo la empresa a los colaboradores y que ellos mismos puedan darte opciones, soluciones. Puede ser que tal vez uno de ellos no tenga la solución, pero la suma de ideas constantes entre equipo, como equipo, puede provocar que lleguen a una solución muy factible, muy práctica e incluso más ingeniosa de lo que cualquier otra empresa externa podría traer a la mesa. Porque una empresa externa, ¿cuál es el factor que tiene tal vez en contra de ellos? Que la empresa externa no vive el día a día de lo que tú tienes que vivir con tu negocio, de lo que los colaboradores tienen que vivir con el negocio. Entonces, considera mucho esto, aprovecha al máximo el talento, dale la oportunidad de que ellos conozcan los retos que está enfrentando la empresa, y puede ser que ellos mismos tengan la solución, o inclusive puede ser que conozcan a alguien mucho más especializado que la misma persona que pensabas contratar externa. Entonces, de nuevo, en esa parte, trata de dar esa oportunidad a ese talento que ya tienes, y recuerda que los seres humanos somos máquinas que buscamos soluciones. Entonces, no creas que solamente porque ellos ejecutan una actividad muy puntual o porque tal vez no tienen estudios avanzados en algún área, no van a tener soluciones. Y no, tienen soluciones, así que no lo desaproveches y siempre confía en tu equipo para resolver los retos de la empresa. Y finalmente, agregando como un complemento a esta última recomendación que hice, es fomentar la autonomía. En este caso me refiero a que es muy potente empezar a hacer que los mismos colaboradores tengan la autonomía de resolver los problemas, de resolver las situaciones que ocurren día a día en la empresa. ¿Cómo podemos hacer esto? Una manera muy fácil, muy clara, es literalmente creando un documento, número uno, del manual, del paso a paso de lo que se tiene que hacer en la empresa. Eso es muy importante. Pero adicional, tener un documento de riesgos y contingencias. Esto es básicamente un documento que indica qué cosas imprevistas podrían ocurrir, que tal vez ya han ocurrido en el pasado, y cómo deberíamos atenderlas si ocurren. Entonces es como decir, este riesgo puede pasar, por ejemplo, que se va la luz, que nos quedamos sin internet, o que, no sé, se perdió un pedido. Entonces, ¿cuál es la contingencia? Bueno, se describe. Teniendo este documento, ¿qué nos permite hacer? Que ahora los colaboradores tienen acceso a esa información y no van a tener que, cada vez que surja un problema, llamarte a ti como dueño de negocio para saber qué hacer. Entonces, si quieres evitar tener que estar constantemente resolviendo problemas puntuales y repetitivos de la empresa,
Bueno, una forma de hacerlo, sabiendo que tal vez no se puede resolver tan fácil la causa raíz, es crear un documento que diga, bueno, qué se tiene que hacer cuando el problema ocurre. Y así las personas que ejecutan el proceso ven el documento para que no tengan que estarte llamando constantemente. Otra cosa que podemos hacer es darle un presupuesto al equipo de trabajo para que solucione problemas. Por ejemplo, digamos que por alguna razón se quemó un bombillo en la empresa. Entonces, en lugar de tener que llamar al jefe o al gerente, que ya ellos tengan un presupuesto en el cual tienen que registrar en qué lo usan, pero que tengan un presupuesto de dinero para que vayan a comprar ese bombillo, por ejemplo, y reemplazarlo. De esa manera, gastos de ese tipo, tan puntuales, pueden ser gestionados por el mismo equipo, permitiendo que ellos resuelvan el problema rápido. Porque muchas veces, por el hecho de tener que preguntarle a alguien más qué hay que hacer, ellos tienen que parar sus operaciones e incluso hasta se frustran porque no es como que ellos quisieran al propio dejar de trabajar, es que algo ocurrió que les impidió seguir con sus actividades normales, como por ejemplo eso que un bombillo se quemó o se fue el internet, y como tienen que decirle al jefe, se vuelve como una cadena de mensajes que atrasa más todo. Entonces, para que no haya estos atrasos, para que no haya un tema de que se incremente el problema y se escale el problema, una manera de resolverlo es darle autonomía a tu equipo de trabajo para que ellos mismos lo resuelvan en el momento. En conclusión, no siempre necesitas de una persona externa para resolver los problemas que vives en la empresa. De hecho, incluso no necesitas tener que sacar tiempo mágicamente de tu agenda para resolverlo. A veces tan solo es un tema de empezar a hacer que los procesos actuales sean más simples, que el equipo de trabajo esté más involucrado en resolver los problemas que vive la empresa y de esa manera puedes hacer incluso que haya más sinergia en tu empresa, que haya más sinergia en la organización, en tu equipo. Eso motiva a las personas, eso hace que se sientan más parte de la misión de lo que quieres cumplir con tu organización y de una u otra manera va a lograr que se vaya a inculcar esta cultura de mejora continua, esa cultura de que todos trabajen en equipo para resolver los retos del día a día de la empresa. Y si aún así ves la necesidad de pedir ayuda externa, bueno, ten presente que aquí estoy para poder apoyarte. Puedes encontrar más información sobre mis consultorías en ricardocr.com. Ahí verás más información detallada de mis diferentes servicios. Y de mi parte, muchísimas gracias. Si esta información está sirviéndote, si este podcast realmente te ayuda en tu negocio y en tu vida, compártelo con más personas, compártelo con ese proveedor que tienes, con ese cliente, con ese amigo que emprende. En sí, el objetivo aquí es poder llevar información de valor para otras personas que les permitan tener más oportunidades en sus vidas. Ese es mi objetivo, llevar paz a la vida de las personas. Y una manera de hacerlo es ayudando a que sus negocios puedan ser más fructíferos y, más importante aún, que puedan crear empleos dignos, empleos de calidad. Sin más por el momento, muchísimas gracias por estar en este episodio hasta el final y nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Ricardo Elizondo. Pura vida. Chao.